Bueno, bienvenidos a este podcast especial de Fin de Mundo. Tenemos un invitado especial que lo trajimos exactamente desde el fin del mundo. Ya ustedes lo van a conocer, el pastor Darlexi Roca. Y bueno, un amigo muy apreciado. Y vamos a que Darlexi se presente. ¿De qué galaxia nos visita? Bueno, bendiciones, saludos. Bueno, vengo de la galaxia de Antímano. Venimos de acá cerquita. Sí, eso por allá, bien cerca. Qué bueno que podamos tener estas conexiones, amistades que pueden permanecer y bueno, por esa razón estamos acá. No pensé estar, pero bueno, me extendieron la invitación y dije, bueno, aquí voy a asumir ese compromiso y ese reto y estoy contento porque sé que vamos a aprender muchísimo. Yo vine a aprender bastante de esta gente que tiene tiempo hablando de unos temas bastante interesantes que estoy seguro que se va a poner mucho más candela. Entonces voy a aportar mi granito de arena en lo que se pueda para poder, digamos, tener un buen programa y desarrollar un buen tema con lo que hoy nos espera. ¿Que sí? Darlexi, antes de comenzar con la primera pregunta, ustedes tienen un programa también, ¿no? No sé si es en YouTube o a nivel radial local. Antes de comenzar, hablamos un poquito de eso rapidito. Bueno, nosotros tuvimos en inicio de pandemia un concepto de programa de radio comunitaria que lo hicimos en las instalaciones de la congregación allá en Antímano. Fue un programa, podemos conseguir el enlace, se llama Tiempo con Jesús. Están algunos programas ya grabados en Facebook y ahorita paralizamos un poco las transmisiones, pero en el tiempo que estuvimos fue genial, estuvimos invitados, que bueno, hubieran sido unos posibles pues postulados a estar en ese programa cuando lo activemos. Cuando lo activemos, estoy seguro que van a ser los primeros allí los primeros o los segundos, los terceros. Pero estoy seguro que va a ser de bendición. Bueno, ese programa era con un objetivo a la gente no cristiana y donde le traíamos principios, palabras. Tuvimos hasta un segmento de hablar de emprendimiento y abrimos el espacio para que las personas que tenían emprendimiento y que estaban trabajando desde sus hogares pudieran compartirnos de qué trata y dar esos tips y esos consejos a la gente de la comunidad. Igualmente teníamos preguntas en vivo, eso es súper genial. Sí, llegamos a dar premios a personas que de la comunidad. Ah, bueno, claro que sí. Y que la gente hacía sus preguntas. Eso es parte de lo que más me gustaba del programa, que de pronto tú estabas allí transmitiendo en Facebook y la gente decía, mira, pero ¿por qué esta razón? Interacción en vivo. La interacción en vivo. Y bueno, siempre teníamos como unas dificultades. Una vez hay un loco en Facebook allí que siempre anda saboteando la cosa y de pana que a veces se pasaba, pero lo sabíamos llevar. Y todavía existe, no sé si lo tendrán por allí, se llama Tiempo Final. Oye, ese hombre, ese hombre es una bendición en ese Facebook para criticarle a todo el mundo, pero lo supimos llevar. Y en medio de todo, bueno, fue de bendición todo ese tiempo con el programa Tiempo con Jesús. Esperemos que vuelva pronto. Ok, ok. Luego nos das el link, quizá, para dejarlo allí en la descripción. Señores, a su propio riesgo que entren en el link. No, no. No, hacemos porque este programa es el fin del mundo y bueno, el fin del mundo está cerca, no sabemos qué puede encontrarse en ese link. Ok, ahora muchachos, vamos un poco a este asunto porque nosotros estamos hablando de qué piensan los nuevos padres y en este capítulo extra, qué piensan los nuevos padres cristianos. Ahora, Alexis, sí, capítulo 9.5. Alexis, tú eres un nuevo padre de alguna manera porque tienes un hijo pequeño y eres un nuevo padre cristiano. ¡Qué casualidad! O sea, que hoy podemos hablar con un nuevo padre cristiano. Literalmente encaja en el título del video. Perfecto, Darlexi. Entonces, vamos a comenzar un poco. Hay algo que siempre se hace la pregunta, ya que por lo general nosotros los cristianos solemos separar en dos vertientes la mayoría de las cosas en la vida, como esto en la parte cristiana, esto en la parte normal o secular. Y lo primero de lo que lo que me gustaría hablar a mí es en cuanto a la crianza, en cuanto a los hijos. Necesitamos hacer una separación en la crianza de lo que nosotros consideramos secular, normal, o como hablamos hace un rato, la podemos llamar moderna si se quiere, y la cristiana, la que nosotros reconocemos como cristiana nuestra, porque como decíamos, hay algunas cosas. El planteamiento occidental está basado en la cultura cristiana, pero ya eso ha perdido su sal. O sea, ha perdido la sal, pero le queda el nombre que está basado en lo cristiano. ¿Crees que haya que hacer esa separación? ¿Se necesita? Bueno, para empezar, es importante evaluar cómo se dio esa separación, ¿no? Creo que siempre es bueno ir a la raíz o buscar, digamos, la historia donde pueda permitir por qué eso sucedió.
Hay algo que aprendí hace algún tiempo que se llama dicotomía griega, que tiene que ver con la historia en cómo los griegos en su pensamiento pudieron separar. Incluso el concepto de dicotomía tiene que ver con separar un concepto en un concepto y darle, ponerlo en sus dos formas distintas. Son importantes, pero ellos decidieron separar y poner el secular lo que tiene que ver con lo físico, con lo natural, y lo espiritual como dos cosas totalmente distintas, ¿no? Para mí el ser humano, lo que Dios creó, es uno solo. O sea, hay gente que incluso a veces los cristianos dicen, esta es mi vida secular y esta es mi vida cristiana. Entonces no te metas en mi vida secular, no te metas en mi vida cristiana, no te metas en mi vida espiritual. Y eso nos ha traído como cierta confusión, porque entonces la gente se forma en el pensamiento de la dicotomía y entonces como que es cristiano o es espiritual cuando siente que están en algún tipo de actividad que ellos mismos consideran espirituales y eso nos hace ser cristianos en determinado momento, en determinadas circunstancias y no en todo su entorno, no en toda su vida. Entonces, yo creo que el pensamiento es parte de ser uno solo, ¿no? Y no simplemente enseñarle a nuestros hijos de que, bueno, tú eres cristiano nada más los domingos o tú debes ser cristiano nada más cuando estés en la iglesia y cuando estés en la universidad, bueno, sé cómo tú eres o cuando estés en la escuela, sé normal, déjate llevar. No, yo creo que debemos educar de una u otra manera a nuestros hijos en ese pensamiento de que es uno solo, ¿okay? Que va a enfrentarse cuando va a estudiar, va a enfrentarse a distintos pensamientos, distintas formas, distintas enseñanzas, metodologías que quieran tal vez inculcarle, filosofías, ideologías que están latentes hoy en día, pero si tú logras inculcar en él de que él es un ser que es creado, donde le das a su origen, refuerza su identidad, pues yo creo que cuando él se encuentre en algún tipo de escenario donde le quieran hablar de cualquier otro tema, por lo menos él va a saber dónde estar parado. Creo que el principal punto es poder enseñar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, es quiénes son ellos, de dónde vienen, cuál es su origen, por qué están acá, cuál es el propósito que tienen en esta tierra. Y al ellos conocer eso, van a poder tener algunas herramientas o las herramientas básicas para poder enfrentar todo lo que el mundo cree. Porque todo esto parte de una palabra que lo comenzamos hace rato, que es de la cosmovisión. Yo creo que todo problema o cada circunstancia que nosotros atravesamos en cuanto a un tema tiene que ver con la cosmovisión y la cosmovisión significa cosmo, tiene que ver con el orden y la visión es la acción de ver. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión tiene que ver con el orden que nosotros vemos o entendemos las cosas. Entonces, si tú le dices a una persona ahorita, le habla de lo espiritual, lo secular, va a tener una cosmovisión, una forma de ver y entender que es espiritual para él y que es secular para él. Entonces, partiendo de las cosmovisiones y partiendo de la idea que la gente tenga referente a algo, de esa manera educa, de esa manera enseña y de esa manera traspasa ese pensamiento a generaciones, penetra en la cultura, se extiende de un lugar a otro. Entonces, es un temazo, como digo yo. No sé si respondo a la pregunta o hay algo más aquí. Ok. No, pero voy a hacer una pregunta. Teniendo este planteamiento de la educación o el pensamiento de los padres modernos que se pues llaman seculares, vamos a obviar los padres cristianos antiguos, vamos a hablar de los padres modernos, tanto seculares como cristianos. ¿Cuál es el objetivo de la crianza en ambos casos? ¿Y cuál dirías tú que es la diferencia principal entre un padre moderno cristiano o quizás tú puedas plantearlo desde ti mismo o desde otros padres modernos cristianos que conozcas y el padre moderno inconverso? O sea, ¿cuál es el aspecto fundamental que lo diferencia y cuál es el objetivo que busca cada uno? Porque la crianza tiene que tener un fin. ¿Qué quiero yo con ese ser que se está criando? O sea, ¿qué quiere el padre moderno cristiano y qué quiere el padre moderno inconverso? Bueno, dale, y después yo digo lo que iba a decir. Ok, excelente. Respondiendo a eso, nos vamos a orientar un poco más porque sí hay una diferencia. Al plantearla, el padre, digamos, secular, va a interesar que su hijo se eduque, que tal vez ejerza una carrera, que tal vez se profesionalice en algún área y eso va a ser su enfoque principal. Incluso estuve investigando un poco. La Biblia es nuestro modelo a seguir, hablando acerca del padre moderno cristiano. Ahí hay una de las diferencias que yo puedo decir, bueno, el padre secular le interesa que su hijo se eduque en cualquier tema.
independientemente de ser Que sea espiritual o alguien no en la sea, vida. que sea alguien en la vida. Sí, si tú quieres ser, no sé, cantante, filósofo, estudia, ¿ves? Cantante. Y eso, y para que seas alguien, ¿eh? En cambio, el padre cristiano va a procurar educar a su hijo bajo los principios bíblicos. Esto no va a impedir de que el hijo vaya a la universidad o vaya al colegio o vaya a la escuela, no, pero sí va a ilustrarlo, va a ayudarlo. Le voy a poner un ejemplo. Mi hijo estudia en una institución católica. Es una escuela básica, pero tiene sus principios católicos. ¿Qué pasa? Ahí se presina, ahí tienen ciertas prácticas con las imágenes y todo aquello. Entonces, lo que me ha tocado, mi tarea como padre cristiano, bajo el pensamiento bíblico, me ha tocado entonces explicarle y enseñarle a él por qué no se debe hacer esto, por qué no se debe hacer lo otro, y hablar con sus autoridades, por lo menos la maestra, y explicarle, él no se va a presinar, cuando sea Semana Santa no le vayan a poner una cruz de ceniza en la frente, porque la primera vez que lo hicieron, porque yo no había hablado, casi que me da algo. Sí, sí, no, eso fue fuerte. Yo lo vi saliendo, que yo me metí a hablar con la maestra de inmediato porque me molestó, porque es un niño, sin embargo, bueno, lo están haciendo con todos los niños. ¿Eh? El tema de disfrazar, porque es ahí donde está uno de los elementos que hay instituciones que dicen ser cristianas. Y que en estos días tuve algo que yo dije, esto es material para cuando vaya a hablar de este tema. Estuve en un compartir precisamente en ese mismo colegio y estaban, supuestamente es un colegio bajo principios cristianos, católicos, utilizan la Biblia y muchas cosas, pero las participaciones que tuvieron era una academia de danza. Y me sorprendió muchísimo al ver la cantidad de, no sé si utilizar esta palabra, pero era danza ni mundana, ni profética, ni nada. Era un asunto, danza secular, pero era un baile. Mira, y eso era una meneadera y una movedera y una cosa. Y a mí me sorprende porque había niños, primero, segundo, tercero, cuarto, y había niñas que de pronto ya tienen un cuerpecito, que ya están mostrando algo, y los pocos que tienen ya lo están meneando, ya lo están mostrando. Y eso es lo que. Entonces yo digo, oye, pero ¿cómo hay como un choque? Tú dices, bueno, pero ¿cómo es que esto enseñan una cosa a los niños en una parte, en la mañana le enseñan oral, le enseñan ciertos principios que ellos dicen que son de la palabra, pero en la tarde lo ponen a ver cosas y meneo y cosas así todo poco extrañas? Para que el perreo le salga bien. Bueno, No. Ellos hacen ellos rezan para que el perreo le salga bien. exactamente. Y habían padres, y es como mi punto, habían padres. Bueno, ese es un tema. Que Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Pero mira, los propios padres, por seguir la pregunta que están haciendo, aplaudían cómo la niña movía. Niña de 5 o 6 años. Entonces yo decía, ¿cómo van a controlar el día de mañana donde ella quiera irse por una fiesta y quiera vivir una vida desordenada? ¿Eh? Entonces, de una u otra forma, es como una ignorancia. O sea, la tengo en una institución católica porque de pronto ahí la van a formar bien. Piensa el padre secular. No, ahí seguramente tiene buenos principios, pero allí están permitiendo que modelen, que dancen tipo de canciones que ni siquiera tiene algún tipo de contenido positivo. Porque cuando presté atención a una de la canción, me daba risa, lo voy a soltar por acá, no sé si después le ponen el pitico. Pero había una parte de la canción donde decía que ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. Y entonces yo decía, ya no es grosero. Bueno, exactamente, claro, entre otras cosas que tenían una mezcla de todo y No, las otras no las digo. no, las otras no las voy a decir. Entonces eso captó mi atención. Entonces ahora es donde yo digo, sí hay una diferencia, porque el padre secular no le interesa en cierta manera si realmente donde su hijo está estudiando le están aportando los valores necesarios para que el día de mañana su hijo no simplemente sea una persona con título, sino que también sea una persona íntegra, que le enseñe valores, que le enseñe a no mentir, que le enseñe a no robar, que le enseñen a hacer muchísimas cosas. Y los padres cristianos debería ser ese es su mayor enfoque, que el hijo pueda ir a cualquier institución de educación, pero que en sí, en su casa, porque es ahí donde está el ejemplo bíblico, Dios nos manda a nosotros a que los responsables de la educación sea de los padres. ¿Y qué pasa acá? Por lo menos en Venezuela lo estuve estudiando, yo no soy político ni nada por el estilo, pero hay un artículo donde dice que prácticamente le damos la responsabilidad al gobierno o al Estado que eduque a nuestros hijos. Bíblicamente eso no es así. O sea, la Biblia nos demanda que la responsabilidad primordial de educación es de los padres hacia los hijos. ¿Ves?
Para contar algo allí de lo que estás diciendo, ¿no? Porque me viene a memoria que históricamente la iglesia cristiana, cuando se propone lo que es la creación de lo que nosotros conocemos hoy como la escuela dominical, muchos de los pensadores de la época se opusieron. Y la razón por la que se opusieron a la creación de la escuela dominical, y creo que no se equivocaron, ellos decían esto: si se crea una escuela dominical, los padres cristianos van a dejar de enseñar a sus hijos para que se los críe la iglesia. Mira que pasaron los años y no se equivocaron. Hay muchos padres hoy en las iglesias que no le dan ningún tipo de educación cristiana a sus hijos dentro de la casa, y cuando el Moisés es el atracador del barrio y cuando el Jesús es el que mueve el perico en el barrio, entonces la culpa es de la escuela dominical. Antes de pasarte otra vez el micrófono, mira, hay un asunto que tú mencionabas y es el tema de la identidad, ¿no? Y es que una de las primeras cosas que de alguna manera se comienza a formar en un ser después que nace es que con todas las cosas que vas absorbiendo se va creando algo llamado identidad. O sea, en un ser humano después de nacer comienza a absorber de todo lo que se encuentra a su alrededor y va creando una identidad. Ahora, la pregunta inicial era si debe haber una separación entre el planteamiento de la crianza que llamamos secular o no cristiana, por decirlo de otra manera, y la crianza que nosotros llamamos cristiana. Ahora, aunque como tú has dicho, en lo teórico no debería haber esa separación, porque en lo teórico, en lo ideal, en un mundo ideal, no debería ser esa separación, ni siquiera, no en la crianza nada más, sino en todo. Ahora, la realidad es que sí existe una división. O sea, la realidad. La pregunta era si debería o no debería, y ciertamente yo también considero que no debería, pero la realidad es que existe. Ahora, mi pastor siempre dice algo que a mí me gusta mucho, y él dice que lo que genera, él dice que una mala información genera una mala conciencia. Tú hablas de la cosmovisión. Y ciertamente cada quien percibe el mundo de una manera diferente. Cada quien percibe la realidad con respecto a lo que él es, a lo que él tiene, al lente que él se ha construido a través de los años. Ahora, cuando hablamos de que existe la separación, Andrés hacía una pregunta muy importante y era ¿qué persigue cada tipo de crianza? Y tú hablabas de que tú, por ejemplo, como padre, ciertamente quieres que tu hijo vaya a la universidad, que tenga una carrera, todo esto, pero a más de eso, y por lo menos nosotros como hijos de padres cristianos, tenemos quizá un objetivo de vida que mi hermano es licenciado, hermano. Es licenciado. Yo todavía no. Yo todavía no soy licenciado, pero quiero serlo. Ahora, mi objetivo de vida no es ser licenciado. Y actualmente trabajo en el área de la contabilidad. No es mi objetivo de vida. Mi objetivo de vida, para resumirlo, es servir a Dios. Esa es la manera en la que a mí me criaron y considero que está bien. Ahora, el asunto está en este punto de la diferenciación entre los dos tipos de crianza. Y aquí vamos a lo siguiente, y sería hasta qué punto ese estilo, esa persecución de los fines naturales y seculares ha permeado en la crianza cristiana. Es decir, el padre cristiano de hoy en día. O sea, ya no vamos a hablar de la teoría. En la realidad, el padre cristiano de hoy en día, en su más alto porcentaje, ¿qué persigue? O sea, ¿qué crees tú que persigue el padre cristiano de hoy en día? Yo no voy a decir tú, vamos a hablar de la generalidad, o sea, el conglomerado. No sé si alguno de los muchachos quiere decir algo antes de hacerle esta pregunta a Alexis sobre el otro punto. Sí, por supuesto. ¿No? Ok. ¿Tú? Me parece perfecto, gracias a Dios. Seguimos. O sea, no, decía para antes de salir del otro asunto, porque que ya quedamos que en la teoría no es lo ideal, pero en la práctica actualmente, ¿consideras que ha permeado mucho, poco ese pensamiento secular y hasta qué punto ha permeado en el caso de que haya permeado? Bueno, eso es también un temazo interesante porque yo considero que en la parte cristiana, y aquí me voy a meter con los cristianos, que yo creo que lo que persiguen muchísimas veces los padres
es que sus hijos sean lo que ellos quieren que sean. Proyección. Exacto. Es decir, y tal vez no todos son así, pero tal vez algunos dicen, siendo pastor de una iglesia, oye, tengo 4 hijos. Bueno, listo. Uno que estudie música, otro que haga esto, otro que sea para acá, para que el día de mañana cualquier otro no lo quiera hacer de la congregación, pero mi familia lo tiene que hacer. ¿Me explico? Exactamente. ¿Ven? No estoy diciendo que esté mal el pensamiento. Exactamente. Por eso, no estoy diciendo de que esté mal en cierto modo, pero según la pregunta que me está haciendo, a veces nosotros queremos tomar a nuestros hijos o a las generaciones y esclavizarlo nada más en el área espiritual y no prepararlo para lo que ellos se tienen que enfrentar. Nosotros queremos avivamiento, queremos transformación de nación, queremos muchísimas otras cosas, pero todo lo espiritualizamos y todo lo entendemos según al pensamiento evangélico de congregarse. ¿Ves? Entonces, de una u otra manera, yo considero de que, ok, yo considero, ay, esto se puso fuerte, yo como que me metí en problemas. Ok, pero yo considero que los padres, independientemente de buscar que su hijo tenga un ministerio, tenga algún don, lo desarrolle, eso es primordial, eso debe hacerse, pero también debe ayudarlo, impulsarlo, a que él también pueda sacar una carrera, que pueda estudiar y de esa carrera también ejercer de lo que Dios le ha dado. Porque nosotros pensamos es que no podemos prepararnos porque Cristo viene, que también es un pensamiento que ya ustedes también conocen, que desde hace muchísimas tardes, no, y de que viene bien y nadie lo detiene, pero eso ha afectado a que la gente no haga lo que tenga que hacer, prepararse en una carrera, educarse y ser cristiano desde esa carrera. En un caso, mi esposa es repostera, le gusta la repostería, y un día recibiendo a una capacitación de mentoreo, le dicen que de qué manera ella puede transmitir el evangelio con lo que ella le apasiona. Y de una vez entró un conflicto. ¿Por qué? Porque mucha gente todavía tiene ese conflicto porque tú dices, ajá, si la gente lo que le apasiona es algo muy distinto que no hay en la iglesia, si a mí lo que me apasiona es el dibujo, si a mí lo que me apasiona son otras cosas, pero en la iglesia no. ¿Cómo yo adoro a Dios con el dibujando? Si hay manera de hacerlo, si hay manera de proyectarlo. Pero si no conoce o si la gente no entiende de cómo puede utilizar una persona dentro de una congregación para eso, entonces va a decir, no vale, dígate otra cosa. Aquí lo que hay es danza, teatro y adoración. Tú tienes que elegir entre esas 3. ¿Me explico? Entonces, de una u otra manera, también nosotros hemos cometido errores como parte cristiana, como padre cristiano, porque si bien es cierto, el que tiene desconocimiento bíblico, que es el padre secular, lo que le interesa es que su hijo estudie, entonces nosotros también pudiéramos decir que a nosotros lo que nos interesa es que nosotros tengamos miembros en la iglesia que el día de mañana también podemos sacarle provecho. Y es un pensamiento, digamos, equivocado, según lo que yo creo y según lo que yo pienso. Yo voy a hacer nada más el canal. Agarre para allá. Cash Luna, sí, que sacarle provecho a la gente. Mira, hay un aspecto fundamental de la formación y estamos hablando de una vida dando forma a otra vida, pero es importante seguir entendiendo que ahí hay una vida distinta a la tuya, con metas, con objetivos, con sueños, ¿ok? El asunto es el siguiente, Dios crea al hombre para ser feliz, y eso creo que lo hablé un poco en el podcast pasado, en el antepasado. Lo hablamos un poco. No, en uno de estos hablamos de lo que era la felicidad y de cómo cada padre que forma está buscando lo mejor para su hijo. El asunto es el siguiente. El padre cristiano o la generalidad antigua, porque esto va mucho más hacia la crianza antigua, que hoy en día los padres modernos quieren cambiar y a veces no lo hacen de la mejor manera, pero por lo menos tienen la idea de que algo está fallando ahí. ¿Qué pasa? Dios crea al hombre para ser feliz, pero muchos sistemas cristianos comenzaron a poner una serie de normativas que alejaban al hombre de esa felicidad. Es decir, es parecido a lo que hicieron los judíos. Los judíos, Dios les dio una ley para que ellos vivieran bien, pero era para que fueran felices, al punto que les promete Dios una tierra que fluye leche y miel, descanso. Ahora, ¿qué hacen los judíos? Los judíos llegan y son capaces de hacer que el hombre para el cual Dios crea el sábado sufra para poder mantener la ley del sábado. Y entonces llega Cristo y le dice, ya va, un momento, tengo una preguntita aquí pequeñita. ¿El hombre fue creado por el día de reposo o el día de reposo fue creado por el hombre? Y todos se quedan como que, ya va, pero ¿cómo es la broma? O sea, ¿el día de reposo se creó para que el hombre descansara? ¿O primero estaba el día de reposo y después crearon el hombre para que cumpliera el día de reposo? No, el día de reposo fue creado para que el hombre descansara. Entonces, ¿por qué ustedes afligen al hombre para que cumpla el día de reposo? Si el día de reposo está ahí para darle paz al hombre.
O sea, estoy parafraseando lo que Cristo dice, no, pero está esa pregunta. Ahora, en muchas iglesias se crearon una serie de normativas y de planteamientos enfocados en que el hombre fuera salvo, porque se supone que por medio de la salvación llegamos a la felicidad. Pero muchos de esos planteamientos a la larga, al envejecer mal, como quien diría, causan al hombre más problemas que felicidad y llevan al hombre a alejarse de la salvación y alejarse de la felicidad. Entonces, el problema que tienen muchos de los padres cristianos es que con el objetivo de que el hijo sea cristiano, y esto es paradójico, lo atacan tanto siendo niño que cuando ese niño llega a cierto nivel de adultez dice no quiero ser cristiano. Cuando forman a ese niño le quieren meter tanto cristianismo que el niño termina odiando el cristianismo. Es como cuando tú quieres que el niño coma pollo o que coma guacamole, lo que tú quieras que coma. Entonces se lo das en el desayuno, almuerzo y cena. Cuando ese niño puede elegir qué comer, te aseguro que lo menos que va a comer es eso. Porque se cansó de comer lo que tú lo obligabas. Entonces, uno de los problemas principales de la crianza cristiana es que se ha perdido el porqué de la crianza. Y por eso te hacía la pregunta hace un momento. La crianza debe tener, según yo, como objetivo la formación de otra vida, pero entendiendo que esa vida es distinta y por eso somos individuos, somos individuales. Yo estoy separado de ti, tú estás separado de mí y yo soy una existencia en mí mismo. Y tengo deseos, tengo sueños, tengo un montón de metas y cuando mis padres tratan de obligarme a hacer una serie de cosas, a veces, como que a querer, por lo menos, el típico caso que se veía, ¿qué edad tienes tú? Ok. Ya 34, ya te quitó. Ok, bueno, estamos ahí como con 5 años de diferencia. Pero me imagino que cuando estabas chamo, ¿tú eres cristiano de chamo? Ok, tú llegaste a ver temas como del niño predicador, Nazaret Castirrey, esas cosas. Ok, yo de un tiempo para acá, podríamos estar hablando de 10, 12 años, 13 años, yo he venido analizando y yo digo, ¿qué tipo de felicidad, de disfrute como joven puede tener un niño de 9 años que anda de campaña en campaña? Que sale de una predicación a las 10 de la noche para agarrar un viaje para ir a predicar a otro sitio. O sea, ¿es realmente esa la niñez que Dios quiere? Un niño de 7 años que está de tarima en tarima predicando, cuando eso lo pueden hacer los adultos. O Dios también se goza cuando un niño se acuesta a su hora, Dios también se goza cuando un niño es feliz comiendo, Dios también se goza cuando un niño juega y se divierte. O sea, el asunto es ese, la felicidad que Dios nos da y por la que Dios nos creó, no consiste solamente en yo montarme en un púlpito a predicar, sino que Dios también, hace un momento estábamos aquí riéndonos y eso también es parte del plan de Dios. Hace ratico estábamos comiendo y eso es parte del proyecto de Dios. O sea, todo lo que implique la felicidad humana en su tiempo, porque si no aquí entraríamos en el tema de, ¿cómo es que se llama? Sí, no, pero ¿cómo es que se llamaba el diablo el que le escribe las cartas a los sobrinos? Ajá, pues aquí estaríamos en el tema de Scrutopo que dice que sí, bueno, el diablo también usa la diversión del hombre o los bienes, los placeres que Dios creó para el hombre, pero Scrutopo mismo, que bueno, un diablo ahí dándose un tiro en el pie, está Scrutopo y le dice al sobrino, mira, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos, como no hemos podido crear ningún placer, hacemos que el hombre use los placeres en formas y momentos que Dios no quiere. Pero si es en la forma y en el momento en que Dios quiere, Dios se goza en cualquier placer del hombre, pero mucha gente cree que el hijo solo puede agradar a Dios leyendo la Biblia y orando. Y leer la Biblia y orar es importante, pero no es toda la vida. Hay muchas cosas en la vida que Dios también se goza en que hagamos. Hay algo que estaba analizando, ¿no? Cuando tú estabas hablando de lo que es la glorificación a Dios, dentro de lo que es la vida, digamos, secular, ¿no? Porque yo creo que para el inconverso existe esa dualidad, pero para el creyente no existe esa dualidad. No debería de existir esa dualidad porque dice la palabra que todo lo que haces, hazlo como para el Señor y tratando siempre de llevar gloria a Dios. Claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero está en la separación, ciertamente, de que muchas personas no entienden o piensan que adoración es solamente estar en un púlpito cantando o hablando, pero toda la vida del creyente debe de ser una adoración, cosa que es un poco complicado
Porque a veces uno asume que el adorador es el que canta bien, y ciertamente creo que para dirigir un servicio debes de cantar bien, pero eso no indica que tú no puedas adorar, porque la adoración viene de lo que tú eres. Entonces, yo creo esto, ¿no? Tú no puedes, yo estoy escribiendo un libro acerca de esto precisamente, que habla acerca de los jóvenes y por qué se van de la iglesia, porque el 98% de los jóvenes que nacen en hogares cristianos no permanecen. Yo sí digo, hay un patrón. Quizás no sabemos cuál es el patrón, pero el patrón está porque el resultado es evidente. Si tú ves, tú vas a una escuela dominical, tú visitas una iglesia de repente, una escuela dominical, y hay 30 niños. Tú pasas en 5 años, que esos niños ya son adolescentes, y te consigues a 2 cuando mucho. Eso quiere decir que hay un factor de degradación, o los padres no hicieron el trabajo, o la iglesia no hizo el trabajo, o el diablo nos está ganando. O sea, que el evangelio que dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, bueno, ahí hay una confusión porque entonces aparentemente estamos perdiendo esta batalla, ¿no? Decir la iglesia hizo mal el trabajo, Estás tomando en cuenta el hecho de que el papá ya se le está delegando a la iglesia. O sea, la responsabilidad Dios se la da al padre. Claro, estoy haciendo un supuesto, no estoy diciendo que esa sea la realidad, estoy haciendo un supuesto, o sea, desde el supuesto de que algo está pasando y necesitamos identificar qué está pasando. Creo que se toman siempre dos extremos y ambos extremos son negativos. Un extremo es el padre que dice que es cristiano, pero la crianza a su hijo es secular, no es una crianza cristiana. Y está el otro padre que no entiende que estamos en el mundo, todavía no estamos en el más allá. O sea, y hacen que el niño aborrezca el evangelio. Yo creo algo, Darlexi. Yo creo que una vez que tú conoces a Jesús, no puedes no amarlo. Pero es después que tú conoces a Jesús. Tú tienes que conocer a Jesús para poder amar a Jesús. Y entre más conoces a Jesús, más amas a Jesús. Y tú puedes estar incluso haciendo algo que tú sabes que a Dios no le agrada, pero tú no te estás rebelando contra ese amor. Entonces, hay un problema, y es que los padres traen a sus niños a la iglesia, pero no los llevan a Jesús. Hay una diferencia entre llevarlo a la iglesia y llevarlo a Jesús. Porque Cristo dijo, deja que los niños vengan a mí, déjalos que vengan a mí, preséntales a Cristo. Y Cristo, la relación no se puede enseñar. Tú no puedes enseñar una relación. Tú puedes llevar a tu hijo hasta el umbral del altar y decirle, papito, allá adentro está Dios, entra. Tú no puedes enseñarle la relación con él, no puedes. Eso es una relación, eso se vive, eso no se puede aprender. Entonces, ¿qué sucede? Llevan a los niños a la iglesia el domingo nada más, a que estén rayando y haciendo dibujitos del arca de Noé. Y después los ponen a jugar, a correr. Y ellos saben que existe una iglesia, pero no conocen a Dios. No son capaces de, cuando tienen un problema, orar. Entonces, lo hermoso que es ver a un niño orando. Pero orando de verdad, ¿sabes? Orando de corazón. Señor, yo tengo un problema. Digo, ahí está probablemente la victoria de un padre o de una madre que sabe que si tú te vas mañana de este mundo, tu hijo conoce a Jesús. Eso no te lo puede quitar nadie. Mira, no fue abogado, no fue ingeniero, no fue arquitecto, pero mi hijo conoce a Jesús. Él no se va a perder. Y es porque su vida está segura en las manos del Señor. Yo creo que el cristiano que cree ser cristiano, yo digo, hay una separación entre el hombre secular que cría a su hijo para que sea exitoso en este mundo y el padre que ve más allá. Y él dice, ok, tú estás en este mundo y mientras estás en este mundo tú tienes que comer, tú tienes que vestirte, tú tienes que vivir en alguna parte y tú tienes que ser útil en la sociedad, pero tú no eres de este mundo. You need to remember that. So, tú no eres de este mundo. Tú tienes que recordar siempre, no eres de este mundo. Y creo que eso se ha perdido y voy a tocar un tema que es quizás un poco sensible, pero por lo menos voy a hablar puntualmente de Venezuela. Hace 40 años más o menos, quizás un poco menos, hubieron grandes hombres de Dios que vinieron a Venezuela. Como es el de los más famosos, venía Gigi Ávila, Jorge Rasky. Grandes hombres de Dios. Yo no voy a hablar mal de su trabajo porque sería una falta de respeto hablar mal de estos hombres que Dios utilizó para traer tantas almas al evangelio. Pero ellos predicaban precisamente algo de lo que tú estás diciendo. No, hermano, Cristo viene mañana.
Y eso hizo que muchas personas dejasen de estudiar, hizo que muchas personas dejasen de trabajar, hizo que muchas personas dejasen, que abandonasen todo porque no pudieron encontrar ese equilibrio entre servir a Dios y seguir viviendo. Y yo creo que nosotros tenemos que, o sea, yo creo que estamos llamados a tratar de dar luz a las personas respecto a esto. ¿Por qué? Porque si Dios te llamó, tú puedes ser un ingeniero exitoso y servir a Dios, pero hay un temor, hay una cobardía dentro de nosotros, y yo creo que es cobardía de no afrontar el mundo. Porque fíjate que hubieron los menonitas, hubieron otras denominaciones, ahorita no recuerdo, que su solución para luchar contra el mundo fue aislarse del mundo. Y la oración de Cristo no fue esa, la oración de Cristo fue los Amish. Cristo dice, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino te pido que los guardes del maligno. Y yo digo, mira, Cristo nos da una cachetada cada vez que nosotros leemos las palabras. Porque si tú ves muchos de los padres que quieren ser ultra espirituales, su protección al niño es prácticamente aislarlo de todo. No veas televisión, no hables con el compañerito, si es posible, ponte un papel de aluminio en la cabeza, que las ondas electromagnéticas no te choquen. No, esa no es la solución. Cristo dijo, yo no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del maligno. Entonces, yo hablaba en estos días con una persona que me decía, no, lo que pasa es que no puedo entrar en determinados trabajos porque me voy a perder. Y yo le digo, ¿y el Espíritu Santo no te dio? La Biblia dice que tenemos poder y dominio propio. O sea que el diablo siempre va a ser más fuerte que nosotros, siempre el diablo va a ser más fuerte que nuestras generaciones, siempre el diablo va a ser más, la tentación siempre va a ser más fuerte que tú. No, yo creo que nosotros tenemos que criar una generación y darle luz a una generación que diga, yo soy cristiano, con propiedad, yo soy cristiano y me estás tentando, estoy recibiendo una tentación de parte del enemigo, pero mayor es el que está conmigo, yo puedo vencer la tentación. Y no que te vas a meter en la tentación, no, pero tú puedes resistir. Entonces creo que hay una cobardía en decir, no, el diablo siempre que yo me enfrento con el diablo me derrota. De manera que la solución es no enfrentarme con el diablo, no. O sea, creo que no es la solución bíblica, pero me gustaría escuchar qué piensas tú de esto, pues. No, yo creo que, como digo, hemos podido sacar mucha tela y que aportan al pensamiento. Y siempre yo pienso que el punto de equilibrio es importante porque hay casos de casos. Hay casos de personas que realmente Dios le ha llamado algo específico que no tiene que ver con ningún estudio ni con una carrera. Dios lo llamó específicamente a cumplir una función específica dentro de la iglesia o dentro del trabajo, en la obra de Dios. Igualmente que hay personas que es al contrario. Hay gente que tiene mucho potencial y es que piensan que todo radica en lo que hacen dentro de la iglesia o en un púlpito. Y tal vez su mejor púlpito es el lugar de trabajo donde Dios quiere colocar, el lugar de estudio o la carrera que Dios quiere que esa persona desarrolle. Pero como lo enseñaron así, como lo único que le mostraron es que la única manera de poder ser alguien en la vida es que sea pastor, que sea evangelista, que sea profeta. Entonces, hay personas que entran en ese debate y que lo que más les interesa es lo que pueden encontrar o el provecho que pueden sacar. Vuelvo a repetir, no sé si te gusta esa palabra provecho, Daniel. A ver, el provecho, desde acá provecho, no sé, no le gustó ahorita. Ah, a Luna le gusta más, no lo he escuchado. Pero lo cierto del caso es que eso sucede. Hay otra cuestión que analizar mientras que hablaba. Y Dios es un Dios es lo que yo creo y he aprendido, Dios es un Dios de jurisdicciones. Es decir, la familia es una jurisdicción que Dios estableció, la iglesia es una jurisdicción que Dios estableció y a veces nosotros queremos mezclar una cosa con otra y de una u otra manera termina afectándonos. Por ejemplo, hay padres que dicen, bueno, mis hijos, si van a la iglesia es la responsable de educarlo. Si yo quiero que mi hijo cambie, yo tengo que mandarlo para la iglesia. Ese pensamiento de los padres es muy similar al que nosotros estamos poniendo ejemplo en la primera pregunta que hacíamos temprano. El padre secular dice, bueno, yo lo que quiero es que tú estudies, saques una carrera. Y el padre cristiano dice, bueno, cuando vaya para la iglesia y le enseñen escuela dominical, seguro que va a ser un buen cristiano. Y no, la iglesia no es la responsable, la jurisdicción de la iglesia no es la responsable de formar y educar a los hijos en la parte cristiana. Esa es una equivocación grande que hay. El responsable es el padre.
El padre debe enseñarle cómo debe llorar, debe prepararlo para los momentos difíciles. No, pero entonces el padre dice, no, no soy yo, es el pastor que te lo tiene que enseñar. Incluso un día tocaba un tema, o el maestro de escuela dominical, un día tocaba un tema de honra, que es tremendo tema, me imagino que ustedes también tendrán, digamos, una cátedra de ese tema de la honra y muchas cosas que ustedes tienen allí escondidos. Pero de una u otra manera, a veces nosotros educamos mal a los hijos, porque poniéndome en los pies de los padres muchísimas veces, se enseña más a honrar a los líderes, a los pastores, y no está mal. Pero imagínate un hijo que de pronto los padres no sean cristianos y que en la iglesia le dicen, no, que tienes que honrar al pastor, que el día del pastor, que el día de esto, que para acá, que hay que dar, porque el pastor es lo mejor, porque para esto y para lo otro. Pero al papá no se le enseña a la iglesia que al papá también se le honra, porque bíblicamente no dice, si tiene que ser bueno, mano, la Biblia manda honrar al papá y a la mamá, independientemente. Entonces, un líder cristiano, si sabe que el padre no está yendo a la iglesia, pues debería colaborar y al enseñar honra, que la honra no es simplemente las cosas que se hacen dentro de la congregación. La honra primeramente a Dios, pero también debes emprender a honrar a tu padre así no sea cristiano. ¿Ves? Esto parte aquí hay otro problema. Aquí hay un problema secundario que es complicado porque evidentemente volvemos a entrar en el tema, el machismo, ¿no? Somos machistas y toda la cosa. Hay un tema muy importante y es que en la mayoría de los barrios venezolanos llega primero la madre que el padre a la iglesia. Muchas veces llega la madre y el padre no llega nunca. Y surge una premisa de que la madre creyente no se sujeta al padre inconverso. ¿Verdad? No sé si tú has visto esto en algunos casos, pero es una premisa muy utilizada. No es que yo soy hija de Dios, como yo le voy a estar haciendo caso a ese impío. Ok. ¿Qué crea esta premisa? Que el niño que ella misma está llevando a la iglesia comienza a ver estas cosas y también le falta el respeto al padre. Y esto tiene dos problemas. Uno, que el niño se está criando mal. Y el segundo problema es que ese hombre jamás te va a pisar esa iglesia. Al menos yo no lo haría. Yo no iría a un sitio donde están yendo mi hija y mi hijo y salen de ahí a tirarme plomo a mí. Yo me hago enemigo de esa iglesia si yo fuera inconverso. Entonces, ahí está habiendo un problema también cultural de lo que se le transmite a esas personas en la iglesia, donde se le está diciendo a una gente prácticamente no destruye a esa familia porque ese hombre es un impío. Un momento para acotar algo allí. Sí, sí. Lo que pasa es que puntualmente estás tocando ese punto y acabo de recordar, por lo menos yo en una oportunidad que estaba pastoreando en un sitio, no voy a mencionarlo, yo le decía, la mayoría de los miembros eran mujeres. Yo le decía, hermana, mira, una de las razones por las que sus esposos no llegan es porque ustedes se van a la vigilia y dan a ese hombre sin cena, sin desayuno y sin almuerzo. Porque ustedes se van para la vigilia empieza a las 11, pero ustedes se van a las 7, porque están en espirituales, pero no le dejan cena a ese hombre. Llegan en la mañana cansadas a dormir, no le hacen desayuno. Y se paran a las 2, a las 3 de la tarde y a veces tampoco tienen ganas de hacer cena. Y tú tienes la bendición de Dios, ese hombre lo que tienes hambre. Entonces tú vas a venir y rabia. Entonces tú vas a venir el domingo a la iglesia y decir, el diablo se me levantó. No, el diablo no se te levantó. Tú fuiste de imprudente y muchas veces utilizan la iglesia para huir de sus responsabilidades. De hecho, me acuerdo que en una oportunidad viene una hermana, hermano pastor, que voy a agarrar unos días de ayuno. No. ¿Por qué? Porque usted lo que no quiere es hacer los deberes de su casa. Y se está viniendo para la iglesia a decir que va a ayunar y lo que viene a meter chisme con las demás hermanas. Recuerdo que pasó en una oportunidad, estábamos, creo que era un 25 de diciembre, estábamos en una comida que hicimos varios hermanos. No. Y llega el esposo de una muchacha que estaba allí, borracho, molesto. No, que va. No, vamos, aquí no estamos desatando esos códigos. Llega el hombre y empieza a pegar gritos. Un pastor amigo y yo salimos, bueno, a ver qué es lo que está pasando, pues. Y el hombre presenta su planteamiento y entonces luego yo le digo, el hombre estaba borracho, y después yo le digo a ella, mira, tú eres la culpable de esto. No, pero es que yo quería estar en el compartir. Está bien, y a mí me contenta que hubieras estado en el compartir, pero tú tienes un esposo. El 25 de diciembre para un inconverso es importante. Para nosotros no tanto, pero para un inconverso es importante. Tú no le dices que vas a salir. Él llega a su casa
a las 10 de la noche su mujer y sus hijos no están. Y cuando él pregunta, ¿dónde están mi mujer y sus hijos? Los amigos borrachos le dicen, allá está en la iglesia. ¿Qué es lo que va a pensar ese hombre? Que tiene otro tipo, que tiene otro marido. Y entonces, no, el diablo se me levantó. No, el diablo no se te está levantando. Tú estás siendo imprudente. Y no solamente estás impidiendo que ese hombre llegue a los caminos del Señor. Entonces, lo que estaba diciendo Ander me parece que viene muy al lugar a Venezuela y a muchos países, porque precisamente no, yo llego al Evangelio y entonces eso significa que ya yo no me tengo que sujetar más a ese hombre porque él, porque él no, porque él no es creyente. Y entonces fíjate que la mayoría de esos hombres nunca llegan al Evangelio. Ahora sí, tú me la llevabas. No, por dos cosas, porque aquí, en este caso, que Pablo dice que ganarán a sus maridos mediante su testimonio. No, no es que le van a hacer, que no es que le van a hacer la guerra porque es el diablo. O sea, Pablo dice cómo, o sea, Pablo hasta le da el tip. Dice cómo lo van a hacer para ganárselo. Hacen exactamente todo lo contrario. Y ojo, en casos de hombres, también pasan cosas similares, no de los mismos enfoques, pero también pasa al revés. Hombres que llegan primero y no. Sí, es muy poco, es muy poco. Sí, casi siempre la mujer, pero también conozco casos al revés, muy poco sí, en la mayoría hay más mujeres que hombres, eso es una realidad. Ahora, hay algo que es muy importante, ustedes mencionaron, los tres mencionaron el asunto de que se da una crianza o muy enfocada hacia lo espiritual o muy enfocada hacia lo material y es difícil hallar a alguien que enseñe un punto medio. Sí, es espiritual dentro de comillas por el hecho de que lo espiritual redunda hacia lo material. Y si tú no tienes, si tú crías a una persona y le dices que lo material no es necesario, de ahí estás cometiendo un error incluso en cuanto a lo espiritual, porque él no va a poder ser lo espiritual que necesita ser teniendo los problemas que genera la falta de lo material. Exacto. No demasiado. Ahora, el asunto que yo estaba buscando acá el versículo, yo te había dicho a ti, te dije 23.6, te dije 26.3, 23.6, era 22.6. Yo estaba seguro que era por ahí. Hay un texto muy, muy, muy utilizado en cuanto a lo cristiano, que es Proverbios 22.6. Dice, instruye al niño. ¿Ah, tú lo tienes ahí? No, está buscando. Tenía rato, pero no. Así dice mi papá. ¿Esa isla sí tiene proverbios o no? Sí. Ok. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo he escuchado a mucha gente que lo toma hacia el lado de mira, está bien, viste, tienes que llevarlo para la iglesia y tienes que, y cuando él sea viejo no se va a salir. Evidentemente, las pruebas apuntan a que no es a eso a lo que se refiere, porque conozco muchísima gente de nuestra generación, de generaciones anteriores, de generaciones siguientes, así como decía Israel, gente que comienzan, los llevan a la iglesia, los llevan de llevarlos físicamente a la iglesia, pasa el tiempo y ya no están. Ahora, una cosa. Sí. Y después se roban otras cosas más adelante. El asunto está en esto. El asunto está en esto. Pareciera ser que en lo que este proverbio a lo que va, porque es un proverbio, es un dicho popular, es eso exactamente, un proverbio. Pareciera que es más bien que lo que tú enseñas, como nosotros hablamos el otro día, aún el que no enseña, enseña algo. Aún el que no enseña deja un vacío, que ese vacío enseña algo. Lo que tú le des a un joven, a un niño en su infancia, es lo que él va a cargar el resto de su vida. Y ahí sí, aun cuando fuere viejo, no se apartará de eso. Ahora bien, hablamos ya de los objetivos de una crianza secular, de los objetivos de una crianza cristiana. Hablamos de cómo una y otra cosa se han ligado. Hablamos de lo que Israel decía. No debería haber esa separación en la familia cristiana. Pero resulta que actualmente ya no es. No voy a cambiar todavía, no voy a cambiar todavía. Voy a hacer un comentario sobre esto, le doy a él y después sí pasamos a lo siguiente, porque es que, bueno, hay algo que a nosotros pareciera que se nos olvida, o sea, le pasamos por alto y como Israel decía,
pareciera, esto no lo dijo él, pero a lo que hoy sí lo dijo él, pareciera que somos un poquito como ciegos. O sea, tiene años. Esta no es una situación que comenzó a pasar ayer. Esta no es una situación que comenzó a pasar hace 10 años. Esto es una situación que desde que el evangelio llegó a Venezuela, que es el país del que nosotros podemos hablar, que es el que vivimos, y comenzó a pasar la primera generación de infantes que crecieron dentro de la iglesia, ya estaba pasando que esa generación, por alguna razón, la gran parte no quedaba en la iglesia, pero sí había algo que continuaba. Y era, uno, el rechazo hacia el evangelio, y dos, el comportamiento enajenado de la realidad en el cual se vive de una manera casi que desinteresada en cuanto a la vida misma e irresponsable. Eso pareciera que sí queda. Y pareciera de alguna manera que de alguna forma el evangelio que se está viviendo actualmente, por hablar de nuevo en Venezuela, en muchos sentidos pareciera que es el que está fomentando esa vida irresponsable que muchos de nuestros jóvenes que han salido de nuestras iglesias y que hoy ya son adultos o viejos, siguen manteniendo este comportamiento. Es una cuestión a tomar en cuenta. Hay un punto bueno, que es el asunto de decir una cosa, pero hacer otra. O sea, el sistema fariseo que hay en muchos padres. O sea, mira, tú tienes que ser cristiano, no puedes pelear. Después está dándole dos trompas a la mamá. O después está peleándose con el vecino. Entonces, eso también influye mucho, que es ese sistema de, te digo, sí, yo te estoy enseñando cristianismo de boca, pero mis actos te están indicando otras cosas y suele el niño aprender más los actos que lo que se. A mí me gustaría tocar un punto importante que tiene que ver con la responsabilidad según la perspectiva de Dios. ¿A quién Dios le da la responsabilidad ante estas situaciones? Porque bien es cierto que todo lo que hemos hablado son cosas que están pasando a nivel de Venezuela, a nivel internacional, de un ámbito general, por decirlo de esa forma, pero sí hay ciertas responsabilidades que pueden ser más determinantes, podemos como filtrar que todo lo que está pasando de una otra manera hay una responsabilidad sobre alguien y que el día de mañana Dios lo va a ver así. Nosotros podemos echarle la culpa al gobierno, al pastor, al predicador, al sistema, a la religión, a que las circunstancias no se dan, de que no tenemos los recursos, que por tal razón el niño creció en esta broma que no esperábamos y eso afectó a su crianza, pero delante de los ojos de Dios, ¿dónde está la responsabilidad? Ciertamente, como lo mencionamos hace un momento, en la educación de los hijos, la responsabilidad de los padres. ¿Quién es el que va a dar cuenta a Dios o a quién Dios le va a pedir cuenta? A los padres. La responsabilidad de la sociedad o cómo está un sector es de la iglesia. O sea, de la manera en que la iglesia ejerce y es de impacto a esta sociedad. Por encima de la disciplina espiritual y de todo eso que nosotros conocemos, yo pienso que uno de los que nos ha estado perjudicando hoy en día es alejarnos del propósito o lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer como iglesia, como hijos, como individuos, conocer que es Dios es un Dios de individuos, de naciones, de generaciones, de que Dios tiene un plan, tiene un propósito, y al distanciarnos y alejarnos de lo que la palabra dice, y por mantener nuestras posturas, por mantener nuestras convicciones humanistas muchísimas veces, porque esto pasa dentro de las congregaciones, es lo que el pastor diga y no hay más nada. La gente no tiene derecho a estudiar, la gente no tiene derecho, incluso ha creado como cierto conformismo. Y para mí esto es preocupante en este tiempo porque tenemos una generación, una juventud, donde simplemente se conforma a ir los domingos a la iglesia a escuchar lo que tiene que escuchar, a veces se fastidia, a veces ni lo escucha, está esperando que se termine el servicio y no hay una búsqueda personal, no hay algo que genere en ti una transformación desde tu persona, desde como el individuo. Entonces limitamos el poder de Dios, de que Dios pueda hacer algo con un individuo, porque entonces necesitamos que tiene que depender de otra persona. Yo apoyo mucho el liderazgo, yo creo en el mentoreo, en el acompañamiento, creo muchísimas veces que hay gente que necesita el apoyo de buenos líderes que les ayuden, pero que no haya una dependencia de la persona que está siendo formada al líder, una dependencia del discípulo al mentor, al padre espiritual, hijo espiritual, según los que crean eso, no quiero entrar en ese tema, pero lo que sí, de una u otra manera, no puede haber una dependencia a eso, sino enseñarle más bien. Es la Biblia quien te va a llevar la verdad. Incluso, mira, acá Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 y 5, dice que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero me llama la atención el verso 6, donde dice, y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí viene lo que Dios nos recomienda. Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino,
al acostarte y cuando te levantes. Yo creo que esto es una idea que nos ayuda a nosotros a enseñar a nuestros hijos que no solamente en la iglesia se sabe de Dios, que podemos estar nosotros haciendo compra en un supermercado y enseñarle un principio bíblico que no se lo vamos a enseñar un domingo o vamos a esperar que el maestro de escuela dominical se lo enseñe. ¿Me explico? Entonces, no le facilita el trabajo al de escuela dominical cuando ya el padre está haciendo su función. Ahora, ¿qué hace la iglesia? Comienza a reforzar a través de la escuela dominical y otros medios que la iglesia puede utilizar de formación para instruir a esa persona, a ese niño, según de lo que ya se supone que viene aprendiendo desde el hogar, para que ese niño, cuando vaya al colegio, cuando vaya al liceo, pueda modelar en una identidad cristiana lo que realmente él es y no caiga en un conflicto de que porque estoy estudiando con fulano, hoy estoy con el santero, no me le puedo acercar. No, o sea, que estoy con un homosexual, no lo puedo tratar. No, si tú tienes una identidad clara, tú vas a saber qué vas a hacer. Pero el problema, y es donde yo apunto y hago hincapié, que en tema de responsabilidad, la iglesia tiene una responsabilidad primordial, el cual le va a rendir cuenta a Dios y que se está viendo afectada porque nosotros hemos hecho que el trabajo que se tiene que hacer en el hogar, queremos que lo haga la iglesia, y el trabajo que tiene que hacer la iglesia, queremos que lo haga otro. O estamos haciendo todo lo contrario a lo que la palabra nos está mandando que debemos hacer. Somos más, voy a cerrar con esto que me dijo una hermana en un tiempo que me gustó. Los católicos idolatran imágenes, pero los cristianos, los protestantes, por decirlo de esa manera, idolatran personas. Y a veces así es. Oye, idolatramos gente, el del título, el del ministerio, queremos que el que Dios está usando más, el profeta, el superapóstol, como nosotros muchas veces bromeamos en la iglesia, porque hay una apostolitis y una cosa que como quien dice, tiene que ver, y al amar eso, estamos olvidando lo primordial. Porque, por ejemplo, voy a aprovechar, porque si no usted le agarra el micrófono, entonces, oye, espero cuando me lo vuelven a dar. Tengo que aprovechar. Dios mío, yo le voy a contar parte mientras que hablaban. Yo recordaba cómo fue mi conversión al Señor. Yo me convertí a los 12 años y, claro, tuve bastantes caídas y tropiezos en el Señor, me aparté y todo lo demás. Pero llegó un momento donde yo tomé mis propias decisiones. No me la dijo el pastor, no me la dijo mi mamá, no me la dijo nadie. Por ejemplo, mi papá jugaba mucho caballo, lotería, y era muy vicioso en eso. ¿Y quién es el que le hacía el mandado? Él a mí, me correspondía a mí. Entonces le jugaba el caballo, le jugaba acá, le jugaba los triples y todo eso. Pero cuando yo me convertí, cuando yo me bauticé, yo mismo decidí que eso estaba mal. ¿Ves? Hoy en día hasta eso se ha colado en la iglesia, pero eso es otro tema. ¿Okay? Pero hoy en día yo entiendo de que yo fui el que decidí. Nosotros queremos que a veces nuestros hijos sea el líder que lo convenza. El líder juvenil, el pastor. Mira, el pastor convence a mi hijo que para acá. No, tenemos que también orar a Dios y dejar que esa persona como individuo tenga ese encuentro con el Señor. Es allí donde tenemos una responsabilidad en educarle, no en obligarle, exactamente. Decirle, tú debes hacer, la Biblia dice esto, enseña esto, porque es así, porque es asado. Las recomendaciones, hasta que Dios se le revele a esa persona, hasta que esa persona tenga un encuentro con Dios, que es otro conflicto que yo vivo hoy en día. Nosotros pensamos de que el derramamiento del Espíritu Santo es para personas ancianas o que para las iglesias conservadoras, de que eso de derramar, del hablar en lengua, de que las personas dancen en el Espíritu, eso es como un asunto de la vieja escuela, de los arrabacandas, como muchas veces dice. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que Dios quiere derramarse a esta generación, Dios quiere derramarse a las personas que realmente le busquen espíritu en verdad, pero no lo hace porque la gente hay un conformismo y simplemente está yendo a escuchar lo que otro le está diciendo. Cuando nos apeguemos más a la palabra, cuando nos pongamos nuestra dedicación a hacer cosas que realmente edifiquen, yo creo que vamos a ver resultados distintos. Por eso es que aprovecho la publicidad de que este tipo de cosas a los demás tal vez le parecerá tonto, muchachos. Se están inventando, eso es una gafedad que están haciendo, quién sabe, para acá y para allá. Pero no saben lo que Dios puede estar haciendo. No saben quién pueda estar mirando este programa, quién pueda en algún momento estar teniendo dudas, como las que hoy tal vez Dios nos está permitiendo y nos está usando para aclarar y que pueda tener estos problemas, estos conflictos que no lo puede hablar con nadie, pero en las iglesias están viendo que está sucediendo eso. Y de pronto, en medio de esta conversación de edificación, ya ellos pueden entender de que el propósito de Dios consiste en que nos apeguemos, que lo conozcamos a Él, que le repitamos a nuestros hijos cuáles son esos fundamentos que Dios quiere con lo que nosotros vivamos, con lo que nosotros andemos. Y allí vamos a comenzar a ver resultados distintos. Es allí donde vamos a comenzar a ver de que Dios quiere hacer algo distinto en nuestra generación, como individuo, como persona, y va a ir multiplicándose en el nombre del Señor. Amén. No, ya va. 10%. La última pregunta. No, tengo 72% yo. Mira,
No, quería aclarar un punto que él hablaba de lo de escuela dominical, lo que tienen que enseñar la escuela dominical, lo que tienen que enseñar los padres. No vale, no. No, él está diciendo él está diciendo que me piqué yo. No, mira, es que hay un asunto que es que son enseñanzas distintas. Fíjate, nosotros estamos empezando hoy, que nos va a tomar creo que 5 clases, por yo con los adolescentes y Sadiet. Yo soy el maestro principal, pero me ayudan 2, 3, como 6 personas ahí. Pero en este caso estamos trabajando 3. El asunto estamos trabajando vida y obra de Juan el Bautista. Entonces yo di la introducción hoy y la semana que viene yo estoy predicando en otro lado y Sadiel y bueno, yo le dije a Juan, vas a predicar, a dar la clase tú con él. Ok. O ya, yo estoy autorizado por mi pastor. De hecho, me mandó él. El asunto es que, ¿qué enseña puntualmente la escuela dominical en mi contexto? Teología. Pero ser cristiano y teología son 2 cosas distintas. O sea, ser bueno, yo no te voy a enseñar en la escuela dominical a ser bueno. O sea, si un joven se acerca a mí y me hace preguntas y tal, sí, yo puedo instruirlo. Pero no es mi función como maestro de escuela dominical explicarle a un niño por qué él tiene que ser bueno. Porque está mal darle una trompada a un compañerito. O sea, esas son cosas que no me competen a mí. Y de hecho, nosotros vamos a hablar de Juan el Bautista, 5 clases. Ahora, ¿quién le da las herramientas a ese niño para sacar las cosas positivas de esa clase y decir, me quiero parecer a Juan el Bautista en este y en este y en este aspecto? Su crianza en la casa. Entonces, el que te enseña a ser un buen ser humano, que en este caso ser un buen ser humano y ser un buen cristiano, para mí son sinónimos, porque Dios nos creó a todos para que obráramos según Él. Es decir, que el que hace la voluntad de Dios es un buen ser humano. Pero ¿quién te da las herramientas para ser un buen ser humano? Tu hogar. Entonces, en base a eso, la escuela dominical no está enfocada en enseñarte a ser un buen ser humano, está enfocada en darte herramientas cristianas. Ya tú eres cristiano, se supone que estás yendo ahí porque ya tú eres cristiano. Bueno, yo te voy a enseñar qué es la salvación, yo te voy a enseñar lo que es el amor, un montón de cosas, pero no te voy a decir, oye, mira, está mal que mientas. Sí puedo hablarlo, de hecho, hace poco estuvimos hablando sobre la verdad y toda esa cosa, pero no es que ese niño va a decir, Bercia, nunca había escuchado que era malo mentir. Bercia, si no lo has escuchado, tus padres han estado un poquito chimbos con el trabajo. Ahora, Alexis, tú eres pastor de jóvenes, ¿correcto? De hecho, acá tenemos algo de muestras, yes, sir. Tenemos parte de tu equipo acá, que por lo que veo, no voy a preguntar edades, parecen jóvenes. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Parecen jóvenes. Parecen jóvenes. Ajá, sí, eso. Ahora, Alexis, su pastor de jóvenes, como su pastor. Ah, sí, exacto. Tiene otro que sí, ya. Ah, no. Corta ahí, corta. Ok, muchachos, ok. Alexis, tú como pastor de jóvenes, ¿consideras que, porque no sé si tú llegaste a ver, espero que sí, de los programas anteriores, hubo una de las intervenciones de Ander en la que él hablaba de que hay diferentes tipos de entornos que moldean de alguna manera lo que va a hacer ese niño en crianza, esa persona en crianza? Ahora, el entorno cristiano es real, existe. Ahora, ¿qué tanto está influyendo el entorno cristiano en nuestros infantes, en nuestros jóvenes, en comparación con los demás entornos a los que ellos se están enfrentando? Porque está bien, entendemos que la escuela dominical, como decía Ner, como decías tú, no es el que tiene que criarlo. Está bien, pero en algo tiene que influir el entorno cristiano. O sea, un impacto tiene que tener el entorno cristiano en cada persona bien sea para involucrarlo, bien sea para darle una perspectiva. El entorno moldea. De alguna manera el entorno moldea porque el ser humano es adaptable. El ser humano se adapta a la situación y cada una de las situaciones y de los entornos a los que atraviesa lo hace adaptarse de alguna manera u otra a ese entorno. Entonces, ¿qué tanto consideras que el entorno cristiano está afectando de manera positiva o negativa? No sé. ¿Qué tanto impacto está causando en la juventud actual? Y evidentemente podemos hablar tanto de la juventud cristiana como la que no lo es, porque también se causa algún impacto en la juventud que no es, pero principalmente quiero enfocarme en la juventud cristiana. Bueno, para ser bastante sincero, yo creo que muy poca. Tengo que reconocer que la iglesia la iglesia como tal en general no está siendo de la influencia contundente que debería ser, del modelo bíblico como debería ser.
y como consecuencia los niños, los adolescentes y nuestros jóvenes hayan otro tipo de formas, ¿no? Fíjense, una vez escuché un pastor, no voy a decir el nombre de Israel, pero una vez escuché un pastor. Estábamos. No vas a decir el nombre y estás citando a Israel, o no vas a decir el nombre. No. ¿Cómo entiendo eso? No, realmente era un apóstol Después de la. que estaba predicando, sí. después de la grabación, Porque se no. puede entender que si es pastor de Israel, no, Después de la- no era pastor ni se llamaba Israel, después era de un la apóstol. grabación ahí no. Pero lo cierto del caso es que el hombre en su prédica, y de una vez me incomodé, y tiene que ver con la pregunta que les hacía temprano a ustedes fuera del aire. Yo me incomodé inmediatamente cuando él dice que por lo menos teníamos que aceptar a los jóvenes, que importa cómo estén, en la condición que estén, pero por lo menos están dentro de la iglesia. Por lo menos están sirviendo y no están afuera entretenidos, que en algún momento ellos se convertirán. Es como aceptar. Estoy de acuerdo definiendo la definición de aceptar. O sea, aceptar es, puedes venir a Cristo independientemente de tu situación, o aceptar es, puedes permanecer en Cristo en cualquier situación. Si es la primera, digo, claro, cualquier persona puede acercarse a Cristo por mal que esté. Si es la segunda, de que mira, tú quédate y Cristo te acepta como tú estés, estamos malísimos. Claro, realmente es la segunda. Qué bueno que tengas la amplitud de poder determinar. Pero bueno, él está, si quiere. No, está bien. Bueno, él está expandiendo de dos maneras en cómo lo está planteando, pero él está planteando como que no importa cómo estén. Sabemos. No, es que me tengo que molestar. No, o sea, no importa cómo estén, es decir, importa que sean fornicarios, que tengan algún tipo de violencia, roben. Con tal que no se vaya, quédate Con aquí. tal que estén allí y que estén, digamos, activos. que estén, que diezmen y que participen. Que participen, que estén. Entonces es ahí donde yo digo, wow, qué tremendo es que puedan existir pensamientos como esos y que de una u otra manera no vamos a ser de influencia nunca. Incluso gente que yo sufro muchísimo porque cuando tú vas a Facebook, y no soy de las personas que te están stalkeando el Facebook a nadie, pero veo gente, no, Señor me guarde, Señor me guarde. Exacto, pásate al equipo. El equipo ya está, como que dice, disciplinado en eso, porque de pronto un domingo te ponen una foto danzando o en la iglesia y con poses así de adoración, con tus manos cerradas, pero entre semana o cualquier momento comparten algo grosero o se están tomando fotos mostrando un poco más, agarrando aquí, agarrando allá. Eso, la oración por las hermanas, que cuando vamos a montar esa foto se les olvida bloquear. Exacto, pero viste que sí. No tiene nada esencial bloquear. Sí sucede. Entonces, los domingos es lo que hablamos en un principio. Ellos dirán, pero esa es mi vida secular. El Facebook es secular. A mí no me metas en eso. A ti te tiene que interesar de que yo el domingo haga bien mi trabajo. El Facebook cristiano y el Facebook secular. Exactamente. Entonces, ahora, ay, Dios mío. Es real. Dios mío, esto está. Por eso, no sé, está fluyendo. Aquí Dios está revelando cosas. Señor, muestra más. Ahora miren, hablando de temas de impacto y de temas de influencia, pues sabemos que una generación o unos niños o unos adolescentes no van a impactar de esa manera. Ahora, ¿en dónde la iglesia ha perdido influencia? Donde acepta este tipo de mezcla con tal de tener una membresía, con tal de tener el diezmo, con tal de tener gente, bueno, pero ¿qué importa? Por lo menos están allí y se olvidan de hacer el trabajo con los jóvenes, de acompañarles, porque eso también sucede. No, bueno, ellos verán, ellos tienen sus problemas, no, ellos adolecen, ellos son adolescentes, no, bueno, ellos verán. Y también hay una separación. Los niños por un lado, los adolescentes por otro, los jóvenes por otro, y tiene que haber como una unidad. Cuesta, es difícil realmente. Nosotros, el Ministerio Juvenil de la congregación se llama Redes, que es Restauración del Espíritu Santo, y estamos trabajando este año con un proyecto que se llama Redes Generacional, donde queremos hacer un trabajo continuo entre niños, jóvenes y adolescentes, y eso nos permite a nosotros poder tener una secuencia y poder trabajar temas continuos desde el niño, el adolescente y el joven. Entonces, ¿de qué manera puede causar esto un impacto? Cuando desde niño tú lo estás educando, tú sabes que cuando él venga a la etapa de adolecer ciertas cosas, por lo menos de niño ya tú le formaste y añadiste ciertos principios que le van a ayudar desde el hogar, desde la congregación. Ahora, al pasar ello, desde la adolescencia hacia la parte de la parte juvenil, pues también van a tener ciertas herramientas que la va a poder funcionar. Entonces, el primer problema que tenemos como iglesia, que no permite que tengamos impacto afuera, es que mezclamos muchísimas cosas. Y una iglesia que mezcla cosas y no pone a Dios como el eje central, pues simplemente se va a dañar en cualquier momento. Lo otro, el mundo nos gana ventaja por todas las cosas que está ofreciendo. Lo ponía hace un momento. Todas las personas que estaban metidas en el baile de la academia, eso, eran niños hasta de 3 y 4 años.
y los padres orgullosos. Entonces ahí yo digo, y son organizados. Mira esto, voy a meter, no sé si pasa en la iglesia, pero lo voy a poner. Mira, yo estoy seguro que esa gente paga para llevar a sus niños. Los padres se comprometen a llevarlos y a buscarlos. Les compran el vestuario, le invierten tiempo, les apoyan. Pero en la iglesia, los padres, muchísimas veces les fastidia que el hijo tenga que ir por un ensayo. El plan vacacional De que son $2. $2, la EBDB. Dios, no puede ser. Ay, no. Entonces es ahí donde yo digo, wow, qué tremendo que el inconverso sea más comprometido muchísimas veces que el propio cristiano que quiere ver a su hijo desarrollarse. Entonces, pues obviamente gana ventaja donde te están ofreciendo ciertas cosas, de que el sistema del mundo te está arropando, y como hay poca formación, como hay poco encuentro con el espíritu, pues no vamos a ser de influencia, lamentablemente. Y hay una cantidad de cosas que yo desconozco. Hay pastores, por lo menos yo admiro mucho a Ítalo, que tiene conocimiento de muchísimas cosas a nivel juvenil de lo que están pasando porque investigan. Hay pensamientos locos. Locos, hay jóvenes que están haciendo cosas locas, los retos que están saliendo en TikTok, los retos que están saliendo por las redes sociales, que los incitan y lo hacen, lo cumplen, y se ponen a hacer cantidad de barbaridades que tú dices, wow, ¿cómo esto puede estar sucediendo? Ponle un reto de 3 capítulos diarios de la Biblia, 3 nada más. Exacto. Revelate una ciencia rapidito y te lo devuelvo. Mira, uno de los aspectos fundamentales de la juventud es que el joven quiere permanecer, el pertenecer. El ser humano en general quiere pertenecer, le gusta pertenecer a alguien. Pero esa necesidad crece mucho en la adolescencia. Y la gran mayoría de los problemas de estos jóvenes que tú vas a conseguir haciendo cosas de TikTok y de ese montón de cosas es que no logran pertenecer en su familia. Y este es el principal problema de la gran mayoría de los jóvenes. Y es que al no sentirse parte de algo en la familia, es decir, sienten que el papá no los acepta, que no los quiere, el papá siempre les está reclamando por las cosas que supuestamente no hacen bien, la mamá no les para, todo ese tipo de problemas familiares, ellos tratan de ser parte de un grupo, con los amigos, con las cosas, con los compañeros del colegio, que a veces se les llama amigos, pero en realidad son compañeros. Entonces, a veces para ingresar en un grupo, tú necesitas resaltar de alguna manera. Y una de las grandes maneras de resaltar son estos retos, pero el problema no es el reto, el problema es porque este niño tiene tan bajo esa autoestima que un compañero le dice, mira, lánzate de un edificio, del tercer piso de un edificio para poder pasártela con nosotros, y ese niño tiene la autoestima tan baja que dice, bueno, entre morirme, bueno, las opciones son o me mato o soy parte del grupo. Bueno, ¿vale la pena el riesgo para ser parte de ese grupo? Que vale la pena un carrizo. ¿Qué tan importante es ese grupo? Bueno, tiene la autoestima tan destruida que él, con tal de pertenecer a algo, es capaz de arriesgar la vida. O sea, eso es lo que está pasando. Tenemos niños también con unas autoestimas muy bajas porque no se les da en el hogar lo que necesitan. Y creo que ya nos estamos yendo para temas más macro de lo que es la juventud, pero es necesario entender esto. Si el niño llega a la adolescencia y tiene una estabilidad emocional y mental muy baja, ese niño va a ser presa fácil de cualquier ataque externo. Yo creo que ahí también aplica mucho, y lo aprendí una vez con una maestra que trabaja muchísimo en el área de niños. Nosotros creemos que hay temas que no le podemos tocar a los niños. Hay temas que de pronto no podemos formarles teológicamente hablando. Hay cosas que pueden enseñárselas a los niños desde el infierno, desde la salvación, desde el cielo, desde todos esos aspectos, digamos, doctrinales que son capaces de comprender. Lo que pasa es que nosotros creemos que no, esto es un tema muy profundo para los niños y nos preferimos ponerlo y entretenerlo haciendo cualquier cosa didáctica, que no está mal aplicar ese tipo de estrategia, pero que no sea solamente eso, sino que el día de mañana, porque ellos retienen, ellos recuerdan. Otra cosa que también nosotros cometemos el error, y yo lo afinco mucho en la iglesia, es que a veces nosotros queremos exigirle a los hijos cosas que ellos no nos ven haciendo a nosotros. Entonces vamos a un servicio de oración y queremos que el hijo, bueno, pero ora, pero tal vez le pregunta, mire, ¿tú ves a tu papá orar? Y tal vez no lo ves orar. Yo le enseñé a mi hijo que los espacios de oración se respetan. ¿Ves? Él sabe que cuando yo estoy orando, él no puede interrumpirme. ¿Pero por qué lo sabe? Porque me llegó a interrumpir y me tocó entonces enseñarle la razón del por qué no debe. Por lo menos ese día estabas orando. Por lo menos ese día estaba. Sí, gracias a Dios. Pero entonces es esa parte que hay que ir para que en un momento vemos resultados. Porque bien es cierto, aunque la iglesia no esté haciendo mucho impacto o no esté haciendo mucha influencia, no quiere decir que el propósito de Dios sea ese. El propósito de Dios es el contrario, que podamos ser influencia, que podamos ser de impacto al punto en que no tengamos nosotros miedo de lo que el mundo puede ofrecer porque estamos educando y estamos entrenando bien a nuestros hijos.
Que no tengamos miedo de que él vaya a caer en baja autoestima, de que él vaya a caer en depresión, de que él vaya a caer en situaciones extrañas, porque de pronto nosotros ya hemos hecho un trabajo y estamos confiados de que Dios está desarrollando algo en esa persona. Entonces, si queremos ver verdaderamente impacto en nuestra sociedad, tenemos que invertir tiempo en los niños, tenemos que invertir tiempo en los adolescentes, tenemos que invertir tiempo en la juventud y de una u otra manera poderle brindar las herramientas y empezar a ver lo que Dios quiere hacer a través de esta generación. Bueno, muchachos, estamos a punto de cerrar. Bueno, quiero que luego de que tú digas algo, quiero que un nuevo padre, alguien que sea padre de los nuevos, nos dé alguna recomendación a los otros nuevos padres cristianos. Alguien que sepa de eso, pues. Sí, yo creo que hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Y es que el cristiano está subestimando la gracia de Dios. Porque creo que se ha glorificado a nuestro adversario y al entorno al punto que el padre cristiano llega y dice, no, lo que pasa es que todos los jóvenes cristianos se van al mundo. O sea, eso es una ley. Todos los jóvenes cristianos se van al mundo, ¿no? Pero ¿por qué yo tengo que aceptar que Satanás gobierna mi familia? O sea, ¿quién le dio la potestad a Satanás de gobernar mi familia al punto que yo tengo que aceptar como normativa los jóvenes se van al mundo cuando llegan a la adolescencia? No, eso es una mentira del diablo. O sea, creo que se ha subestimado la gracia y el poder de Dios al punto de que lo que pasa es que tú no puedes criar a un joven en Venezuela. Lo que pasa es que, mira, no subestimes la gracia de Dios. O sea, tú no puedes subestimar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la que nos ha hecho lo que somos a todos. A todos es la gracia de Dios la que nos hace ser lo que nosotros somos. Entonces, cuando yo digo, no, el niño no puede entender la Biblia, él de repente no va a entender lo que tú quieres que él entienda, pero él va a entender lo que Dios quiere que él entienda. ¿Entiendes? Y aquí prácticamente que recibe este código. O sea, él no va a entender de pronto lo que tú le quieres transmitir a través de la escritura, pero el Dios que inspiró la escritura pensó en él. Cuando Dios inspiró la escritura, él pensó en ese niño y él tiene palabra para ese niño que de repente yo, que ya pasé por ahí hace muchos años, no sé cómo llegarle. Que de repente tú que pasaste por ahí hace más años que yo, tampoco sabes cómo llegarle. Pero Dios que está por encima de los tiempos y que está por encima de las eras. O sea, pero fíjate, mira, ofendido. Cuando es Dios que habla a través de su palabra, Él va a encontrar y la forma de llegar al corazón de ese niño. Entonces, como te digo, se subestima la gracia de Dios. No, ponlo a dibujar el barco de Noé y ponlo a dibujar la ballena porque él no entiende esto. No, la Biblia dice, déjalo que venga. Déjalos que vengan, no subestimes la gracia de Dios, no subestimes lo que Dios puede hacer en esa persona, darle sí, porque tú en este caso eres predicador y tú sabes que muchas veces tú te paras a predicar y tú quieres decir algo, pero ¿qué dice la Biblia? En parte conocemos, pero en parte profetizamos, es decir, tú estás hablando y tú no sabes a quién le estás hablando ni cómo Dios está tratando con la persona con la que tú estás tratando, pero la Biblia dice que en el aposento alto vino el Espíritu Santo y había gente que está hablando en arameo, o sea, el idioma de los niños tú no lo entiendes, pero ellos tienen un idioma. Y una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que Dios, la gracia que Dios quiere depositar allí en ese corazón. Y yo creo que nosotros estamos engrandeciendo al enemigo, minimizando a Dios y entregando a nuestra familia y a nuestro porvenir. No, ya Satanás está apoderado de este mundo. Bueno. Vamos a buscarlo en los 18. Sí, Dale, Alexi, unas para no decir unas últimas palabras, eso suena muy drástico. No, que te vas a persignar. Sí, dale, Alexi, unas palabras a los nuevos padres. Unas palabras a los nuevos padres cristianos. Tú como nuevo padre cristiano estás luchando no solo por tu hijo, sino por los hijos de otros, porque eres pastor de jóvenes y te encargas pues de alguna manera de tratar de ayudar a estos jóvenes. Pero a más de lo que tú los ayudes, tú no puedes ayudarlos más de lo que ellos mismos en su familia son ayudados. Aunque
Es posible que tenga jóvenes con hijos y así al lote completo. Pero ajá, danos unas palabras para los que son padres, para los que son hijos y para los que quieren ser padres. Para los que quieren ser hijos todavía no se puede de ahí. Sí, bueno, yo creo que meditaba en dos cosas importantes. La primera es que como padre no necesitamos saber todas las respuestas. No es un requisito primordial de que para ser un buen padre tú necesitas ser perfecto o tener todas las respuestas que tu hijo quiera hacerte, ¿no? Creo que el proceso de ir aprendiendo se va construyendo. La relación de padre con el hijo y la parte familiar que tiene que ver con el matrimonio y muchísimas otras cosas es una construcción y ahí también vemos a Dios. Porque cuando Dios diseña la familia, cuando Dios establece de que dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, cuando Dios dice de que se multipliquen, ya Dios estaba ahí poniendo su diseño en lo que Él piensa que es familia. Es decir, cuando nosotros nos apegamos al pensamiento de Dios, de lo que Él entiende como familia, comenzamos a funcionar conforme al diseño original y eso nos va a permitir poder tener resultados. Y Dios no nos está diciendo a nosotros que como padres nosotros tenemos que ser perfectos. Lo que sí tenemos una responsabilidad de cuidar a los hijos que le pertenecen a Dios, porque al final nosotros somos administradores de lo que es de Él. Entonces, Dios dice, yo los pongo a ustedes como figura para que sus hijos, que son míos, ustedes lo eduquen, para que ustedes les enseñen mis principios, los modelen. Entonces se establece la familia, el hombre se casa, tiene a su mujer, tiene su matrimonio, de matrimonio viene, eso va a ser una bendición ustedes cuando se casen, después cuando prueben esa bendición vendrán los hijos y allí van a comenzar a educar. Ah, ya están entendiendo, ¿verdad? No habían entendido todavía, pero lo cierto es que después del matrimonio viene la bendición, algunos se adelantan, sí, pero no es el punto. Ahora, lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que nosotros nos equivocamos y nuestros hijos nos ven, nos están viendo. Entonces, si tú quieres tener una perfección ante tu hijo, lo estás enseñando mal. Porque tu hijo también tiene que ver tus debilidades y tus errores. También tiene que entender de que en la vida él se va a equivocar. De que muchísimas veces tú como padre vas a tener que disculparte por una mala acción que tú tuviste hacia él. Yo lo he puesto en práctica, claro, cuesta. Cuando tú de pronto en un arranque vienes y le hablas feo a tu hijo, o vienes y lo tratas mal, porque en un arranque, y hay padres que dicen, no, yo no tengo que retractarme eso. Sí, muchísimas veces tienes que reconocer y enseñarle. Yo tuve en una ocasión con una experiencia con mi hijo, donde estaba como que atareado en el día, lo busqué y para acá y para allá, y a veces el sol y todo estaba como junto. Y el cierto caso es que yo le empecé a hablar feo. Y como ya días antes yo había hablado con él porque él llora mucho de todo, y yo lo he estado educando en que no tienes que estar llorando, que tienes que hablar con paciencia. Entonces, cuando él comenzó a dejar de llorar por todo, yo lo felicité, dijo, lo está poniendo en práctica. Pero cuando yo lo empecé a tratar así, él casi llora y él se contuvo y me dijo, papá, no me gusta como tú me estás hablando. Pues inmediatamente, casi tuve que llorar yo, inmediatamente yo caigo y hablo con él y digo, hijo, me gusta que tú me digas esas cosas. Y me lo digas sin llorar, qué bueno que me lo digas, porque yo también me equivoco. Y allí entonces empiezo a reforzar la relación y a entender de que yo también me puedo equivocar. Y es como quien dice, se va fortaleciendo la relación. Esto no quiere decir de ir al extremo. ¿Ves? Hay cosas que entonces, hay hijos que gobiernan a los padres y todo, que eso sí, no es que, no me estoy refiriendo a eso. La Biblia habla de corrección, la Biblia habla de educación. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que poner en práctica primeramente, y lo que yo les recomiendo a los padres nuevos que están en el Señor es que no vivan de apariencia, que sean lo que ellos son, aún con sus debilidades. Claro, no irnos al abuso, no es abusar de la gracia, como decía Israel, sino también enseñarles de que en algún momento ellos van a padecer cosas, que en algún momento ellos se van a enfrentar circunstancias en las que uno no va a estar y que ellos van a tener que resolver o aprender por sí solos que si es correcto o no es correcto hacer algo. Es un proceso difícil, pero no estamos solos. Dios nos formó para eso. Mira, Dios no nos dejó solos. Aún siendo padres, Él nos ayuda a cómo debemos educar, porque ¿en quién estamos invirtiendo? En los hijos de Dios, porque al final le pertenecen a Él. Entonces, es allí donde yo insisto en que debemos preocuparnos a hacer bien nuestro trabajo. No es una cosa como que, bueno, me toca. Sí, tengo 1, 2, 3 hijos. No le doy la mayor importancia, sino que yo tengo que por momentos detenerme y decir, ¿por qué yo soy padre? ¿Por qué Dios me dio la bendición de ser hijo? ¿Por qué Dios me bendijo con familia? ¿Por qué me dio esposa? ¿Por qué me dio hijo? ¿Con qué razón? Mira, y a nosotros evaluar eso, nos vamos a dar cuenta
de que no estamos haciendo las cosas simplemente por hacerlo, porque Dios no tenía oficio y nos dijo, bueno, tengan hijos y vean qué hacen con ellos. No, hay un plan de Dios por medio de la familia, que el día de mañana no entendemos, como lo decía hace un momento, tal vez nosotros no entendemos el efecto que está haciendo las enseñanzas que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Pues nosotros no sabemos qué efecto va a tener la formación que Dios nos está permitiendo dar a nuestros hijos el día de mañana. Incluso en estos días meditaba en la parte musical, porque también soy músico en la iglesia, y a veces es difícil conseguir músicos que quieran enseñarles, porque todos los jóvenes quieren aprender, los adolescentes. Yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Pero exactamente, y entonces también es muy difícil que una persona que ya sabe se ponga a enseñarle cuando tú le dices, marca este ritmo y no te lo marca y entonces tú se lo repites 20 veces y no. Es difícil, pero es que tú no sabes. Entonces Dios me hizo de una u otra manera pensar en cuando yo era un desastre. Todavía soy un poquito un desastre, pero ahorita soy menos desastroso que antes. Pero cuando yo era más desastroso, hubieron gente que sí creyó en mí, que cuente que yo, bueno, pero de aquí hay un buen liderazgo. Cuando yo hacía pataleta, cuando yo era grosero, cuando yo llegué hasta ir tomado a la iglesia a presentarme, porque sí pasa. No, no es un asunto, no es un asunto que yo lo escucho, pero en verdad, en una oportunidad, siempre lo pongo como testimonio, en una oportunidad yo estaba tomado, pero había que presentar teatro. Y yo fui todo entonado y presenté mi teatro. ¿Ves? Entonces, de una otra manera, cuando tú te muestras de esa forma, le está dando la oportunidad a una generación que diga, Dios puede transformar aún cuando la gente piensa que no tienen oportunidad. El problema ahorita es que la gente y los líderes se sienten inalcanzables. Será por temor a que el día de mañana lo puedan reemplazar. Y así mismo pueden ser los padres, así mismo pueden ser los pastores, mismo puede ser el liderazgo hoy en día. Entonces, yo les recomiendo que vivan con responsabilidad y seriedad en cuanto a lo que tienen que hacer en su rol, sea como padres, sea como pastores, sea como líder. Háganlo de la mejor forma que entiendan o la cosmovisión o la revelación que tengan de lo que Dios le mandó a hacer. Y segundo, no tengan miedo de admitir sus errores. No tengan miedo de mostrarse débil en muchas oportunidades, porque de esa manera también las demás personas van a aprender y Dios te va a fortalecer. Yo creo que es vital, es sumamente importante en este tiempo tomar en serio lo que Dios nos ha dicho y modelarlo a otros, aun cuando nos estemos equivocando. Bueno, señores, señoras, todas las personas que nos escuchan, que nos ven, los que pudieron, bueno, pues las cámaras se nos quedó sin batería, pasaron cosas. Esto fue, ¿qué piensan los nuevos padres cristianos? Y el hecho de que esté por acá con nosotros el señor Darlexis Roca, indica una cosa, que definitivamente, gente, esto es fin de mundo.